Música de apertura de noticiero, profesional y enérgica, que se desvanece. Buenos días, hoy es viernes 28 de noviembre de 2025. Les damos la bienvenida a Panorama de Noticias. Hola, ¿qué tal? En los próximos minutos, como siempre, vamos a repasar los titulares más importantes. Exacto, un panorama completo de lo nacional, lo internacional y, por supuesto, el mundo del deporte. Y también, claro, tendremos un segmento con las noticias destacadas de las provincias. Y como siempre, toda la información de servicio para misiones. Si te parece, arrancamos ya con la actualidad nacional, que estuvo, bastante movida. Sí, por favor. Marcada por decisiones clave en el Congreso, la situación económica y, bueno, varios conflictos sociales a lo largo del país. Empecemos por el Congreso entonces. Hubo una decisión muy fuerte de los jefes de bloque del Senado. Sí, muy fuerte. Decidieron no permitir la jura de Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza, como senadora por Río Negro. ¿Y cuál fue el motivo exacto? Porque esto generó mucho revuelo. El motivo es que ella fue detenida en Estados Unidos en el año 2002. Ah, claro. La detuvieron con 1 kilo de cocaína y unos $17,000. Así que el pliego, por ahora, vuelve a comisión. Es una acusación muy grave. Además, el contexto de la jornada en el Senado fue tenso, ¿no? Estaba Patricia Bullrich presente. Sí, y se especulaba con posibles ausencias para, digamos, facilitar el ingreso de Villaverde. Y hubo una frase muy contundente de José Mayans, el jefe de bloque de Unión por la Patria. Tal cual. Dijo, y cito, que iban a obligar a votar para que dejen los dedos marcados que apoyan el ingreso del narcotráfico al Senado. Uf, ¿directo? Directísimo. Y mientras esto pasaba en el Senado, en la Cámara de Diputados, otra controversia. Sí, un evento antivacunas, nada menos. Encabezado por la diputada del PRO, Marilú Quirós, de Chaco. El encuentro se titulaba, ¿qué contienen realmente las vacunas COVID-19? Una pregunta con una carga muy específica. Totalmente. Y lo más llamativo, o lo que más ruido hizo, es que el evento fue autorizado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. A pesar del rechazo de muchísimos sectores, tanto políticos como sanitarios. Exacto. Bueno, y fuera del Congreso también hubo movimientos políticos. Varios gobernadores se reunieron. Así es. Los llamados gobernadores dialoguistas se juntaron en la Casa de Salta. La idea es formar un interbloque en el Congreso. ¿Quiénes estuvieron ahí? Estuvieron Gustavo Sáenz de Salta, Osvaldo Jaldo de Tucumán, Raúl Jalil de Catamarca y Rolando Figueroa de Neuquén. Y Sáenz dio una definición bastante clara del objetivo que buscan. Sí, dijo que el objetivo es acompañar, ayudar y que a Argentina le vaya bien, pero que también a las provincias les vaya bien. Ese pero es clave. Es la palabra más importante de la frase, sin dudas. Y para cerrar el panorama político judicial, hubo novedades de la Corte Suprema. Sí, 2 decisiones importantes. Por un lado, sobre la causa Cuadernos. Un caso emblemático. La Corte, con las firmas de Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti, decidió mantener la causa en la órbita de Comodoro Pai. O sea, desestimaron los planteos de los empresarios. Exacto. Balán, Dragonetti y Lawson buscaban trasladarla a la justicia electoral, pero la Corte dijo que no. Y la segunda decisión involucra a alguien relacionado con el intento de magnicidio. Sí, los mismos jueces dejaron firme la condena de 1 año de prisión en suspenso contra Nicolás Carrizo, el jefe de Los Copitos. Pero no por el intento de magnicidio, hay que aclararlo. No, por supuesto. Él fue absuelto en esa causa. Esta condena es por tenencia ilegítima de DNI. Tenía 2 documentos auténticos que no le pertenecían. Entendido. Y tenemos más temas judiciales, algunos que miran muy atrás en el tiempo. Sí, causas de derechos humanos que siguen avanzando. Tenemos una denuncia del fiscal Félix Cruz contra el vicealmirante Juan Carlos Coré, que es el director general del Estado Mayor de la Armada. ¿Por qué motivo? Por un presunto intento de destruir documentación que podría estar relacionada con crímenes de la última dictadura. La causa ya está en el juzgado de Daniel Rafecas. Increíble que esto siga pasando hoy. Y el propio juez Rafecas dictó otro procesamiento muy importante. Contame. Procesó al juez de la dictadura Guillermo Federico Rivarola y a 3 exagentes del Servicio Penitenciario Federal por encubrimiento. ¿En qué causa? En la causa por la masacre del pabellón séptimo de la cárcel de Devoto. Eso fue en 1978. Murieron 75 personas. Una masacre. Los otros procesados son Juan Carlos Ruiz, Horacio Galíndez y Gregorio Cerda. Y un dato clave. El caso fue declarado crimen de lesa humanidad en 2014. Y hay otra denuncia, esta vez por corrupción, que involucra a la UIF.
Sí, la Unidad de Información Financiera denunció al exfuncionario Justo Greco Paiza. ¿Qué hizo? Se presentó como abogado en la causa de coimas en la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, mientras todavía era parte del organismo. No se puede creer. El caso ya fue elevado a la Oficina Anticorrupción. Bueno, salgamos de lo judicial y vayamos a la economía, donde también hay, noticias preocupantes. Sí, sobre todo en el sector industrial. El gobierno avanza con la privatización de varias represas. ¿Cuáles? Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, en Neuquén y Río Negro. Ya se aprobaron los pliegos para una concesión de 30 años. Y en paralelo tenemos cierres de fábricas. Lamentablemente sí. Cerró la fábrica de muebles Color Living en Pacheco con el despido de 40 operarios. ¿Los motivos? Argumentan caída de la demanda y la apertura de importaciones. Una combinación letal para la industria local. Y no es el único caso. También cerró una línea de producción en la empresa textil Platex, en Montecaseros, Corrientes. 20 despidos más. Y esto se refleja en los números generales, me imagino. Tal cual. La Unión Industrial Argentina informó que la actividad fabril cayó un 2% en octubre. Y hay sectores como la construcción con bajas que superan el 20%. Durísimo. Frente a esto, ¿hay respuesta de los gremios? Sí, los gremios estatales convocaron a un paro con movilización al Congreso para el día que se trate la reforma laboral. Y mientras todo esto pasa, el ministro Luis Caputo defiende el tipo de cambio. Sí, lo hizo en redes sociales, afirmó que es el, y lo cito, primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord con tipo de cambio atrasado. Una visión bastante diferente a la de los industriales que cierran. Dos realidades que parecen no tocarse. Pasemos ahora al bloque de actualidad de las provincias. Y tenemos que empezar por Misiones, con una noticia que tuvo mucha repercusión. Sí, nos referimos a la condena a los dirigentes docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez. ¿Cómo quedaron las condenas? La jueza Marcela Alejandra Leiva condenó a Gurina a 10 meses de prisión en suspenso y a Sánchez a 8 meses también en suspenso y tareas comunitarias. ¿Y los cargos? Son desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte. Esto fue durante las protestas docentes de mayo y junio de 2024. Exacto. Y de hecho, Leandro Sánchez dio una declaración muy fuerte después del fallo. Dijo que esta condena es un precedente de criminalización de la protesta. Claro. Y que fueron condenados por haber obedecido el mandato de toda la docencia en el conocido misionerazo de 2024. Un tema que va a seguir sin dudas. Bueno, hagamos un recorrido rápido por el resto del país. ¿Qué pasa en Salta? En Salta, los docentes universitarios de ADUNSA anunciaron un paro total del 1 al 6 de diciembre por salarios congelados. ¿Algo más de Salta? Sí, el Senado Provincial aprobó una reforma a la ley de adopción para agilizar los trámites. Y también se investiga la muerte de una mujer trans en una comisaría de Rosario de Lerma. Vamos al Chaco. En Chaco, un fallo judicial obliga a la provincia a reincorporar a 15 empleados de la Administración Tributaria Provincial que habían sido despedidos. Bien. Y en Mendoza una situación complicada para una empresa recuperada. Sí, la cooperativa Gráficos Asociados enfrenta una orden de remate de su predio. Los trabajadores dicen que cancelaron todas las deudas, pero la orden sigue. ¡Qué difícil! Viajamos al sur, a Neuquén y Santa Cruz. Allí, los gobernadores firmaron acuerdos para eliminar retenciones a la exportación de petróleo. ¿A cambio de qué? A cambio de que las petroleras mantengan el empleo. En Chubut, siguen los incendios. Sí, bomberos de varias localidades continúan combatiendo incendios de campos provocados por rayos en la Ruta 4. Y cerramos el recorrido provincial en La Pampa. En Santa Rosa, el Consejo Deliberante va a regular las aplicaciones de transporte como Uber. ¿Qué medidas van a tomar? Van a establecer una antigüedad máxima de 10 años para los vehículos y, muy importante, prohibirán las Uber Moto. Ahora, un tema que nos atraviesa a todos como sociedad. Las cifras de violencia de género. Sí, y son terribles. Según Mujeres de la Matria Latinoamericana, se registraron 231 femicidios en lo que va del año. Es uno cada 34 horas. Exacto. Y un dato que estremece. El 65% ocurrió en la vivienda de las víctimas. En respuesta al odio y la discriminación, se vienen varias marchas este fin de semana. Así es. Este sábado se realiza la 12ª Marcha del Orgullo en La Plata, bajo el lema Contra el odio y la crueldad en Argentina. No es la única. No.
También habrá marchas en Tafiviejo, Tucumán, y se hace el segundo encuentrazo transfeminista en Córdoba. Y de Tucumán llega una noticia que, por suerte, es un poco más esperanzadora. Sí, una niña de 9 años que había sido afectada por acoso escolar fue dada de alta tras 3 meses de internación. La recibieron con una caravana. ¡Qué bueno! Y tenemos que cerrar este bloque con una noticia muy triste del mundo del periodismo. Sí, la trágica muerte de la periodista Leticia Lemby, de solo 33 años. ¿Qué fue lo que pasó? Cayó de un acantilado en Mar del Plata mientras intentaba tomarse una foto. Una verdadera tragedia. Bueno, nos vamos al plano internacional. Empezamos por nuestra región, América Latina. En Perú, la Corte Suprema condenó al expresidente Pedro Castillo Condena firme. ¿A cuántos años? a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión. El cargo es conspiración para la rebelión. Vamos a Brasil. Allí, el presidente Lula da Silva anunció que va a impulsar la creación de 2 nuevas universidades federales, la del deporte y la de los pueblos originarios. Interesante. ¿Y en Centroamérica? Hubo un cruce geopolítico, digamos. Sí, entre Honduras y México por un lado, y Estados Unidos y El Salvador por el otro. A ver, Las presidentas de México y Honduras, Claudia Sheinbaum y Xiomara Castro, acordaron impulsar políticas de igualdad y rechazaron el intervencionismo en las elecciones hondureñas. y el intervencionismo llegó igual. Llegó, por un lado, Donald Trump, que recomendó votar por Nasri Tito Asfura, y por el otro, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que recomendó hacer exactamente lo contrario. Una batalla de influencias. Totalmente. Cruzamos el Atlántico. Vamos a Medio Oriente y Europa. ¿Qué pasa en Irán? El líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, afirmó que la administración Trump no se merece cooperar con Teherán. ¿Por qué? Esto fue tras los ataques a sus instalaciones nucleares. ¿Y en Siria? ¿Hay un reconocimiento a una minoría? Sí, el presidente de transición, Ahmed al-Shara, reconoció que la minoría alawí tiene demandas legítimas después de unas protestas recientes. Y sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Las denuncias no cesan. ¿No? Amnistía Internacional denunció que el genocidio de Israel en Gaza continúa a pesar del alto el fuego. Y del lado israelí se abrió una investigación. Sí, el ejército y la policía de Israel iniciaron una investigación tras matar a tiros a 2 palestinos que ya se habían rendido en Cisjordania. Llegamos al final de nuestro panorama con el bloque de deportes. Con mucho fútbol argentino este fin de semana. Así es, tenemos la agenda de cuartos de final del torneo Clausura. Mañana sábado a las 21:30, Estudiantes contra Central Córdoba. Y el domingo a las 18:30, un partidazo, Boca contra Argentinos. ¿Y también se define un ascenso a la liga profesional? La final del reducido. El domingo a las 5 de la tarde, Deportivo Madryn recibe a Estudiantes de Río Cuarto. Recordemos que el partido de ida terminó 2-0 a favor del equipo cordobés. Tiene la ventaja Estudiantes, y hablando de Estudiantes de La Plata, hubo sanciones duras. Durísimas. 6 meses de suspensión para Juan Sebastián Verón tras los incidentes del último partido. ¿Solo para él? No, también hay 2 fechas para jugadores y 3 meses sin la capitanía para Santi Núñez. Y tenemos una noticia exclusiva sobre una figura mundial. Sobre Neymar. A pesar de su lesión, va a jugar hasta el final de la temporada. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para intentar salvar a Santos del descenso. Un gesto importante. Y hablando de figuras que cambian equipos, el impacto de Lionel Messi en el Inter de Miami es notable. Es increíble. El club pasó de ser el peor de la MLS a ganar 2 títulos y estar a 2 partidos de otros 2 trofeos. Una transformación total. Y la última del fútbol internacional tiene que ver con otro histórico. Sergio Ramos decidió no renovar su contrato con Rayados de Monterrey y buscará regresar al fútbol europeo en enero. Muy bien. Y para cerrar, como cada viernes, la información de servicio para misiones. Vamos con las claves del día. Primero el clima. Se espera un viernes caluroso y estable en toda la provincia. Máxima de 36 grados en El Dorado y mínima de 17 en San Pedro. El índice UV muy alto. Atención con el calendario de pagos. Hoy cobran jubilados y pensionados que superan la mínima con DNI terminados en 8 y 9. Y también las asignaciones familiares de pensiones no contributivas.
En la agenda local, hoy hay un operativo integral municipal en la escuela 346 del barrio San Isidro Labrador a las 9 de la mañana. Y también operativo de recolección de neumáticos en Itatembé, Guazú y Villa Urquiza. En deportes locales, hoy hay básquet. Semifinales del Prefederal, juego 2 a las 21:30. Se enfrentan Tokio, que va ganando la serie 1-0, contra OTC. Y por otro lado, Capri, que está 0, contra Mitre, que va 1. Y para terminar, el estado del tránsito. La información es que la circulación en las rutas nacionales 12, 14, 101 y 105 está habilitada. Pero hay que tener precaución en algunas zonas. Sí, hay trabajos en ejecución. En la ruta 12, entre El Dorado e Iguazú, hay mediciones deflectométricas con circulación lenta. ¿Algo más? En la 105, la obra de la autovía sigue con movimiento de equipos pesados. Y en la 101, en el tramo de Bernardo de Irigoyen, hay mantenimiento de banquinas. Y como siempre, las recomendaciones para el fin de semana. Conducir con responsabilidad. Planificar el viaje. No conducir si se bebió alcohol. Mantener la distancia y, por favor, usar siempre el cinturón de seguridad. Así llegamos al final de este panorama de noticias. Un resumen de una jornada con importantes definiciones políticas económicas. Y una cargada agenda social y deportiva para todo el fin de semana. Gracias por acompañarnos. Para ampliar estas y otras noticias pueden visitar nuestro portal. Encuentren toda la información en ahoramisiones.com.ar. Que tengan un excelente viernes y un muy buen fin de semana. Música de cierre del noticiero que sube de volumen y finaliza el programa.